buenas tardes, mis amados hermanos y mis grandes amigos que nos siguen a través de YouTube. En esta tarde vamos a continuar la meditación de la palabra de nuestro Dios que dejamos la semana pasada, que fueron 4 razones que veíamos. En esta tarde vamos a finalizar lo que es el mensaje acerca del propósito de Dios para el mundo. Vamos a ver entonces ahí en los versículos 14 y 18, en donde nuestro Señor Jesús expresa su gran objetivo que tuvo su venida a este mundo y la dicha inmensa de cuantos creen en Él. Aquí tenemos la quinta esencia del Evangelio mediante una ilustración tomada de la historia de Israel y por ello muy bien conocida de los judíos. Se va a exponer en qué consiste la verdadera perdición, tanto como la verdadera salvación, la fe, mediante la cual se nos aplica la obra, la salvación llevada a cabo en la cruz del Calvario. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en Números 21:9, así también tiene que ser levantado. Capítulo 8, versículo 28, 12, 32, 34. El Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no perezca, que no se eche a perder, ni se arruine, sino que tenga vida eterna, lo que nos dice 14:15. Vamos pues a lo que nos indica del Antiguo Testamento con referencia que vimos en Números 21:9. Que Cristo vino a salvarnos, de la misma manera que los hijos de Israel, que habían sido mordidos por las serpientes venenosas, eran sanados y librados de la muerte mediante una mirada a la serpiente de bronce. Podemos ver de qué se trataba esta enseñanza que mostró ahí nuestro gran Dios Todopoderoso a través de este versículo. La naturaleza mortífera y destructiva que posee el pecado conforme a su implica aquí la culpa del pecado es como la mordedura de una serpiente venenosa. El poder corruptor del pecado es ese veneno que se difunde por toda la persona del pecador. Las maldiciones de la ley son como feroces serpientes, pues todas ellas son señales de la ira de Dios. Recordemos, según lo alude Jesús, el episodio que se nos narra en Números 21, 5 al 9, vemos que el pueblo, desanimado por el largo rodeo de la tierra de Edom, murmura contra Dios y contra Moisés. El pecado es castigado por Jehová por medio de serpientes venenosas, por cuya mordedura muere mucho pueblo. El pueblo clama a Dios, confiesa su pecado e implora clemencia. Moisés ora por el pueblo y Dios provee un medio de salvación al mandar a Moisés fabricar una serpiente de bronce ardiente, es decir, de bronce bruñido que parece incandescente por el brillo, comparado con Apocalipsis 1:15, y ponerla sobre una asta en lo alto del campamento, a fin de que todos puedan verla. Cuantos la miraban recobraban la salud. Podemos suponer que quienes se veían a punto de morir se volverían a mirar a la serpiente de bronce con
toda su alma, con todo su corazón, con una ansia inmensa de sanar y una absoluta confianza en el poder sanador de la serpiente. Así que, al seguir la comparación de Jesús, creer es como mirar a la cruz del Calvario con todo el alma, como a quien le va la vida en cuello, poner todo el corazón con plena confianza en aquel que fue levantado en el Calvario, a fin de que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. También aquí, como en Números, tenemos todos los elementos que integran el proceso de la salvación. El pecado que nos domina, el necesario cambio de mentalidad o arrepentimiento para reconocer la pérdida situación en que nos hallamos. Alzar a Dios los ojos en demanda de socorro, la provisión del remedio por parte de Dios y la utilización de dicho remedio por parte de todo aquel que, compungido en su corazón por la operación del Espíritu Santo, comparado con Hechos 2:37, suspira por la salvación y recibe con alegría la buena noticia de que hay salvación para el perdido. Por medio de la fe, viva en Jesucristo como único Salvador necesario y suficiente, Hechos 4:12, y único mediador entre Dios y los hombres, 1 de Timoteo 2:5. Gracias, mis amados hermanos y amigos, por esta palabra tan preciosa y alentadora, lo que nos dice de esta manera. Permita pues que todo esto que hemos leído es una gran verdad y es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Por ello vino al mundo. Por eso, la fe no puede ser una mirada fría, intelectual o un sentimental a la cruz del Salvador, sino una mirada angustiosa como la del mundo, del que sabe que al mirar le va la vida, y no una vida como la de este mundo, sino que es cuestión de vida eterna o muerte eterna. Vivir plenamente y para siempre, sin el temor de morir jamás, o estar siempre muriendo, sin la esperanza de terminar jamás de morir. He ahí el tremendo dilema con que nos confronta la cruz de Jesucristo, ante la cual nadie puede pasar indiferente, como si no tuviera que ser con todos y cada uno de los seres humanos. Hay que recibir por fe viva al Salvador o rechazarle con todas las consecuencias. El poderoso remedio provisto para tan fatal enfermedad, el caso de los pecadores es deplorable, pero ¿es desesperado? Gracias a Dios no lo es. Como acabamos de ver, el Hijo del Hombre fue levantado como la serpiente de bronce en el desierto. Esta serpiente tenía la misma figura que las serpientes venenosas, pero no tenía veneno. Así pasa con Jesús, quien vino en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3, pero sin pecado, Hechos 4:15, 7:26. Así como la serpiente de bronce fue izada sobre un asta, así también Jesús fue izado en el madero de la cruz. Adviértase,
el sentido del verbo ser levantado en Juan 3:15, como es obvio, este verbo indica que Jesús sería alzado de la tierra al estar colgado en la cruz. Pero al considerar el carácter triunfal del Evangelio de Juan, vemos que el verbo griego upso, levantar, del que procede upistos, altísimo, aplicado a Dios, indica la exaltación gloriosa de Cristo mediante su muerte en cruz y su posterior ascensión a la diestra del Padre, así como la proclamación del Evangelio eterno de la salvación que tenemos en el capítulo 8, 28, 12, 32 al 34 y Filipenses 2, 9, 10. El medio de aplicación de este remedio, que es mediante el creer, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. También podría leerse de este otro modo, para que todo el que cree pueda tener vida eterna en él. De aquí vemos que la crucifixión de Cristo no salva automáticamente a nadie, sino solo a los que se apropian por fe la salvación que Dios ha puesto a disposición de todo el que se acerque con fe y arrepentimiento. Todo este pasaje menciona solo el creer. En otros lugares, como Hechos 2, 38, 17, 30, se menciona solo el arrepentimiento. Ambos son conceptos complementarios y hasta sinónimo con la distinción que hemos señalado en otro lugar. Amigos míos, gracias a Dios por este gran ofrecimiento y el objetivo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a cambiar la mentalidad, que vino a dar el arrepentimiento y la salvación, que vino a ser eficaz para toda la humanidad. Tampoco la serpiente de bronce curaba automáticamente, sino solo a los que la miraban con afán de ser sanados. De esta manera, tenemos la gran esperanza y los grandes ánimos que nos da el creer en Él. Al fijar nuestra mirada en la cruz del Calvario, a todo el que miraba a la serpiente de bronce, le fue bien. Bendito sea Dios, que de esta manera tenemos una gran esperanza en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza en aquel que nos dio vida eterna, quienes hemos creído en Él. Pero qué grandioso es. Finalmente la salvación ofrecida es completa. Quienes la reciban por fe jamás perecerán, pues tendrán vida eterna, es decir, una vida comienza en el momento en que uno recibe a Cristo y dura por toda la eternidad. Jesucristo vino a salvarnos, perdonándonos los pecados en virtud del puro amor que Dios nos tuvo. Esto sí que es de verdad el Evangelio, es decir, buena noticia, la mejor que pudo llegar del cielo a la tierra. 16 y 17. En esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que envió a su Hijo al mundo
Primero vemos la revelación del gran misterio del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? Que dio de una vez por todas a su Hijo unigénito. Lo dio, es decir, lo entregó para que fuese crucificado. Y esto para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo primero que notamos en este versículo entonces es el énfasis que comporta de tal manera, como si dijese, así de grande fue el amor de Dios, lo cual nos recuerda lo que el mismo Juan escribe en primera de Juan 3:1. Mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre. El amor que Dios hacia el mundo fue tan grande que no pudo ser mayor, ya que se hizo efectivo mediante la donación de su único Hijo. Amén. Tan Dios como Él al mundo perdido, y no para dominar o enriquecerse en el mundo, sino para servir y para morir en el suplicio más atroz y afrentoso de todos los entonces conocidos, tras haber vivido en tan suma pobreza, que todo lo que tuvo, lo tuvo de prestado, desde el pesebre en que nació hasta la tumba en que fue sepultado. Gloria a Dios. Lo que es más hermoso es de admirar sobremanera es que de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Cuando vemos que el objeto del amor de ese Dios, 3 veces santo, infinitamente sabio, santo y poderoso, y es este mundo pecador, rebelde, perdido, que solo merecía un castigo eterno, nuestro asombro crece. El original dice claramente al mundo, a toda la humanidad que habita el cosmos, por lo que vemos claramente que el objeto del amor redentor de Dios es toda la humanidad. La voluntad salvífica antecedente de Dios es universal. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Alabamos su santo nombre en esta tarde. Gloria a Dios. Nadie tiene así excusa, puesto que la obra de Cristo derribó la pared de separación entre judíos y gentiles, de modo que todo el mundo tiene acceso a la salvación, y ya descendió el Espíritu Santo para convencer a todo el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Incluso los que nunca han oído el Evangelio son alcanzados por los rayos de esa luz del mundo que es Cristo Jesús. Amén. Y aun en el caso de que no lleguen a conocer a Jesús por su nombre, son salvos por la obra del único mediador, Gloria a del Dios. único Salvador, donde el nombre no significa una etiqueta, sino la persona misma del Salvador. Es precisamente el Evangelio de Juan el que más énfasis pone en quitar fuerza a la pura sangre judía, es decir, a la genealogía natural, carnal. Amados míos, en esta tarde Dios nos ha dado la oportunidad de aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es el objetivo que Cristo trajo a este mundo, para salvarlo de todo su pecado. Notemos que es Dios quien entrega la muerte a su único Hijo amado. Hay una historia de un matrimonio rico, pero sin hijos, que quieren adoptar un niño pobre de una pareja que tenía 4 hijos. Cuando el señor rico fue a casa del matrimonio pobre para rogarles que le cediesen uno de los 4 hijos, a fin de adoptarlo y darle en herencia todo lo que poseían,
Los padres no consintieron en cederle ninguno. El mayor, no, dijo el padre, porque ya va a trabajar y nos ayuda. El segundo tampoco, dijo la madre, porque se parece a mi marido. Pues el tercero tampoco, añadió el padre, porque se parece a mi mujer. Y el menor de los cuatro, interrogó el Señor. Pobrecito, ese está siempre enfermo y nos da lástima, dijeron a coro el marido y la mujer. Así que fue un matrimonio pobre, no quiso desprenderse de ninguno de sus cuatro hijos, y eso que se trataba de hacerlo inmensamente rico y feliz. En cambio, Dios, que para nada necesitaba de nosotros, entregó a su único hijo por nosotros, y no para hacerlo rico, para gozar y dominar a los demás hombres, sino que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. En 2 Corintios 8:9. Mis amados hermanos, nosotros como humanos no cedemos ni aun cuando fuese con defecto nuestros hijos para cumplir algo más preciado para ser rico. ¿Cómo es que Dios pudo hacer todo esto? Por ello, el evangelista insiste en el objetivo que Dios se propuso al enviar al mundo a su único hijo, porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Gloria a Dios. El Hijo de Dios vino como un embajador del Padre para residir entre nosotros con el único objetivo de ofrecer salvación a toda la humanidad. Amén. Aunque el mundo estaba convicto de pecado y Dios tenía todas las razones para condenarlo, al ser un mundo culpable de lesa majestad divina, y aunque el Hijo vino con plenos poderes para ejecutar juicio de condenación, no comenzó a condenar, sino que nos ofreció la oportunidad de comparecer ante el trono de la gracia con la causa ganada a nuestro favor. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 2 Corintios 5:19, y por tanto salvándolo en cuanto estaba de su parte. Buena noticia en verdad, para que una conciencia convicta de pecado, saber que el Hijo de Dios ha venido a traer perdón de culpas, sanación de huesos quebrantados y de heridas abiertas y sangrientas, que Cristo nuestro juez no ha venido a pronunciar sentencia de muerte, sino oferta de vida. Los judíos habían llegado a pensar, llevados de su exclusivismo fanático, que el Dios de Jehová, día de Jehová, entendido como la venida del esperado Mesías, no solo comportaría la salvación definitiva de Israel, sino también la condenación en masa de las naciones gentiles. Ya que Amós había censurado este punto de vista, ahora Jesús lo ataca igualmente al decir que el designio salvador de Dios no estaba limitado a Israel, sino que se extendía a todo el mundo. Él, el Mesías, no había sido enviado en esta su primera venida a condenar al mundo, sino a salvarlo. En realidad, Él no condena a nadie, sino que todo aquel que no cree en Él se encierra en su propia condenación, como lo declaran los versículos 18 al 21, así como Romanos 2:4 al 11. En el asunto de la salvación y de la condenación hay encerrados tremendos misterios: elección, predestinación, reprobación. Pero toda esta sección nos ayuda a percatarnos de estas dos verdades fundamentales
que nos ha sido revelados por Dios y a las que debemos asirnos con toda nuestra fe. Todo lo que es de salvación viene de Dios. Nadie puede gloriarse en su presencia de haber contribuido a su propia salvación en lo más mínimo. Y no hay en el ser humano fuerza, capacidad ni mérito que incline a Dios a congraciarse con nosotros. Todo lo que es para condenación es un resultado culpable del desvío de nuestra libertad. Por eso, nadie podrá acusar a Dios de injusticia en la reprobación justísima de los condenados. Toda otra consideración de tipo teológico debe estar subordinada a estas dos verdaderas verdades. Permítase al que esto escribe. Gracias a Dios por nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Gracias porque nos permite leer estas palabras verdaderas, desafiantes a la vez, porque muchas veces no creemos en los mensajes que Dios nos da. Amigo mío, viene lo más interesante para cada uno de nosotros. La cuarta parte y el final de este pasaje nos habla de la deploración o condición de los que persisten en su incredulidad y en su ignorancia voluntaria. Aquí vemos un destino fatal de los que rehúsan creer en Cristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Nótese la diferencia de tiempo en ambas frases. En la primera tenemos un presente, no es condenado, porque mediante la fe salimos del estado de condenación y comenzamos a ser constituidos justos en la presencia de Dios. Dios nos abre en aquel momento desde afuera la puerta de la salvación. En cambio, en esta otra frase el tiempo es pretérito perfecto, ya ha sido condenado, es decir, no tiene que esperar el veredicto final, puesto que su incredulidad le cierra por dentro con 7 cerrojos la puerta de la salvación, la cual solo puede abrirse mediante la fe. No se olvide que desde el momento de ser concebido ya llevábamos encima la condenación, es lo que nos dice Salmo 51:5, Efesios 2:3, y que cada pecado personal nuestro la va confirmando voluntariamente. En cambio, la salvación surge al creer en un determinado momento de nuestra vida terrenal. Cuán grande es el pecado de los incrédulos. Se niegan a creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, quien por ser infinitamente verdadero merece ser creído y por ser infinitamente bueno es digno de ser recibido. Dios envió para salvarnos el Hijo tan querido para Él, y no será para nosotros el amado por excelencia. Cuán grande es la miseria de los incrédulos. Ya están condenados, una condenación cierta y actual. Su misma conciencia les condena, condenados por no aceptar el remedio de la condenación. La incredulidad es un pecado contra el remedio mismo provisto por Dios para la salvación. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso, porque en cada versículo, en cada pasaje vemos cuál fue el objetivo o el propósito de Dios, y Jesús mismo está explicando el objetivo de su llegada a esta tierra. Y algo muy importante dijo el Señor Jesús: el destino final de los que rehúsan incluso conocer a Cristo. Y esta es la condenación. Ahí está el veredicto, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Versículo 19. Este versículo apunta a la única causa del destino fatal de los que no se salvan,
se debe a una preferencia culpable, a no una opción fundamental desviada contra la luz santa que Dios es y a favor de las tinieblas del pecado. En otras palabras, la condenación de una persona no se debe a la ignorancia inculpable de Dios o del Evangelio, puesto que a todos llega de algún modo la luz que Cristo ha venido a traer, sino la rebeldía de los que cierran el paso a la verdad que pugna por avanzar hasta el corazón. Esta preferencia por las tinieblas no indica que haya en los impíos algún amor a la luz, aunque inferior al amor que tienen a las tinieblas. El versículo siguiente nos aclara este extremo. Notemos que el Evangelio es luz, y cuando se proclama el Evangelio, se enciende una luz en el mundo. La luz se muestra por su mismo brillo, lo mismo que para con el Evangelio. Muestra su origen divino. La luz descubre lo que está escondido a la vista, que sería el mundo sin luz, pero mucho más oscuro estaría el mundo sin la luz del Evangelio. No hay palabras para expresar la tremenda locura de los hombres que prefieren las tinieblas a la luz de Cristo. Los malvados que estaban apegados a sus concupiscencias preferirían su ignorancia y sus errores a las verdades del Señor. Gracias a Dios por todas estas palabras, expresiones de nuestro Señor Jesucristo, que se dieron durante todo su ministerio. Permítame entonces decirle una vez más que todo esto que estamos leyendo es de la gran verdad, pero que dice, también nos advierte que esto es la condición deplorable de todos aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Alabamos y bendecimos a nuestro gran Dios Todopoderoso. Amén. Gracias por su palabra. Gracias por atrevernos a decir la verdad a través de la Sagrada Escritura. Gloria a Dios. Nuestras obras son rectas cuando la voluntad de Dios es nuestra norma y la gloria de Dios es nuestro objetivo, cuando son hechas mediante el poder de Dios y por amor a Él. Para terminar de darnos cuenta, añadamos que Nicodemo se quedó perplejo al principio ante estas enseñanzas, pero después llegó a ser fiel discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Amén. la palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos y amigos, que en esta tarde han escuchado la parte final de lo que es el propósito de Dios, que fue dado al nacer nuestro Señor Jesucristo a esta gran tierra. Permita pues que ustedes hayan escuchado las 4 razones, 2 razones en la primera parte y las 2 razones en esta parte final de lo que estamos meditando ahora en el gran mensaje de lo que significa la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, lo que muchas veces nosotros celebramos como Navidad. Este es el tema central. La otra parte que damos figuras y tonos a esto, esa es la otra parte que le damos un color muy bonito, pero a veces nos apartamos de la gran verdad porque celebramos el nacimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra deplorable, lleno de pecado, lleno de perversidades. Pero hay una medicina muy especial en quien creer, quien es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén.